El maestro en el día de hoy, el Coelet, nos va a hablar acerca de la sabiduría comúnmente aceptada en esa época, y la implicación que tenía. Y en esa época la sabiduría era conocida, que te permitía llevarte bien con los gobernadores, con los reyes, cómo relacionarte con la autoridad. Si eres sabio en esa época, no vas a saber guardar las leyes, no vas a rebelarte contra el rey. Pero el maestro encontrará algunas debilidades de la sabiduría de la época, que él encuentra. Y lo primero que él encuentra es que aún el sabio no tendrá el conocimiento completo como para prever los problemas inesperados de la vida. Y esto para nosotros quizá pueda parecer obvio, pero en esa época estaba el concepto de la doctrina o teología o concepto de la retribución. El pensamiento de la época era: te portas bien, te va bien. Y eso muchas veces sigue permeando todavía en algunos del pueblo cristiano, o en conocimiento en cultura general. Yo me porto bien, entonces me tiene que ir bien. En ese entonces era el concepto más firme. Pero el maestro se da cuenta de las contradicciones de la vida, y él escribe sobre ello. Es de los primeros que escriben sobre ello. Y lo otro que el maestro observa es: bueno, por muy sabio que seas, no puedes librarte de la muerte, ¿no? Hay problemas inesperados y todos vamos a morir. Ahora, como en algunas otras partes del Eclesiastés, se puede entender en dos partes. En unas ocasiones se puede entender cuando habla de rey, al gobierno, a la autoridad inmediata de Israel. Y en algunas partes se tiene que entender que hace referencia a Dios, al Rey de Reyes, por algunas observaciones que podemos ver. Además que en el hebreo no hay diferencia, no hay mayúsculas, no hay minúsculas. Entonces cuando escribimos nosotros en español decimos Dios, ¿no?, con D mayúscula y con D minúscula. Ya sabemos, los cristianos cuando menos sabemos diferenciar. En el hebreo no existe esa diferencia a través de la escritura. Eclesiastés 8, verso 1. Dice el maestro: qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. El que es sabio es obediente a Dios, es justo con los demás, es sobrio consigo mismo. Pero qué difícil es ser uno de esos, ¿no? A ver, ¿qué podría decir acá? Bueno, es que yo soy obediente a Dios, soy justo con los demás y soy ecuánime, equilibrado con respecto a mí mismo. No es tan fácil serlo. Tito 2, verso 12. Tito 2, 12 dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. El sabio es una joya para sí mismo. El sabio es una joya para quienes lo rodean, y también lo es para la sociedad, porque el sabio puede interpretar las cosas, puede interpretar, tener intuición para resolver, podríamos decir, problemas complicados o que necesitan sentido común. La sabiduría no necesariamente está vinculada al conocimiento. Hay quien puede tener conocimiento y no ser nada sabio, pero el sabio tiene la intuición para poder resolver problemas difíciles que la vida presenta. Y en el sabio se puede observar serenidad, paz, y eso es una bendición para los demás. Y esa seriedad que podríamos creer que se ve en el sabio, esa dureza, porque en ocasiones habla lo que es, y en ocasiones el sabio que habla lo que es necesario escuchar no siempre cae bien, aunque es necesario escucharlo. Por eso uno es muy duro para hablar,
Quizá, pero en ocasiones la palabra, un maestro nos decía, la palabra en ocasiones es dura en sí misma. Entonces nosotros no tenemos que ser duros, es la palabra. Y la sabiduría realmente nos permite decir cosas necesarias de decir, necesarias, pero busca o procura la manera de hablarlo de manera atractiva. Y cuando la Biblia dice que ilumina el rostro, hace referencia a una conciencia tranquila, a una mente serena, producto de la comunión con Dios. La comunión con Dios va a dar una paz, la intimidad con Dios va a dar un temple, mansedumbre llama la palabra, que da esa comunión con Dios. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque había hablado con el Señor. Ahora, imagínense que sea el anhelo de nuestro corazón, buscar tanto la intimidad de Dios, tanto esa cercanía con Dios, que algo, la gente note algo. Y ustedes se van a dar cuenta cómo las personas de repente dicen, es que esa persona tiene algo. Segunda de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Al acercarnos más y más a Él, vamos a tener un resplandor en sentido figurado y vamos a ser transformados que se va a observar, se va a notar. Entonces, vemos cómo el sabio refleja en su vida la sabiduría que viene de Dios, porque en unas partes el maestro va a hablar de sabiduría netamente humana, pero el sabio entonces sabe cómo evaluar situaciones, cómo actuar con calma, cómo actuar de forma correcta. Y en la literatura del Antiguo Oriente, tener una buena posición era complicado, y se le atribuía que solamente los sabios podían estar ante los reyes, porque muchos reyes eran tiranos, y ante la menor provocación o a la menor discordancia eran crueles. Entonces solamente los sabios, Herodes mandó asesinar a sus hijos, a una de sus esposas. Así de tiranos era el reino o los reyes. Entonces se requería que hubiera mucha sabiduría, muchos dones, de manera que pudieran ser leales al gobernante, pero sin miedo, de tal manera que pudieran decirle al gobernante o pudiera opinar sobre cosas que tendría que corregir el gobernante. Y si han tenido oportunidad de estar ante autoridades o algún jefe que les tocó por ahí que era medio gruñez, ¿a poco no decimos hay que buscar la manera? O que tú que te llevas bien con él, busca, dile que mañana no trabajemos, ¿no? Y nos ponían doble chamba. Entonces el sabio debía ser paciente para saber aprovechar las oportunidades y escoger el momento y el medio adecuado para alcanzar el objetivo. Ahora, la sabiduría del cristiano no es solamente para saber cómo actuar, sino es para la vida diaria, aunque no estemos con nadie. La sabiduría del cristiano debe ser para vivir la vida diaria. Hace referencia al rey porque se le debe respeto, se le debe obediencia, pero no tanto porque sea rey o autoridad en sí mismo, sino porque en ese entonces toda autoridad, dice la palabra, es puesta por Dios. Entonces en ese momento, en esa época, todo respeto a la autoridad era como un reflejo de mi fidelidad a Dios, o de mi obediencia a Dios, o de mi lealtad a Dios. Había hombres ricos, había hombres honorables, poderosos, esforzados, pero no eran tan útil como el sabio cercano al rey. En otra parte de Eclesiastés,
el maestro se preguntó: ¿la sabiduría hace feliz a la persona? Y en ese momento, ¿se acuerdan creo que la primera lección o la segunda dijimos que Eclesiastés está lleno de contradicciones? Por eso Eclesiastés no es bueno para hacer doctrina o teología, porque en unas partes dice una cosa y después dice lo contrario. Entonces, por fin, ¿cuál es? Bueno, en una ocasión el mismo maestro, ya lo estudiamos, habla acerca de la sabiduría. Aquí está diciendo que la sabiduría es buena, pero si nos vamos a Eclesiastés 1:18, dice esto: cuanta más sabiduría tengo, ¿qué? Mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Entonces, como estamos estudiando, podemos discernir, a ver, entonces, ¿se está contradiciendo o de qué está hablando? Entonces, hacemos la diferencia. Ok, aquí tiene que ser netamente la sabiduría humana. La sabiduría humana aumenta el desconsuelo, aumenta el dolor. La sabiduría que viene de Dios, por definición, no puede ser igual. Por definición es diferente, porque la sabiduría que viene de Dios, dice la palabra, saca tesoros, ¿no?, constantes, decía Jesús con respecto a las parábolas. Es un tesoro que está disponible, y ese tesoro está disponible en la palabra de Dios. Por eso los cristianos debemos estudiar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, porque mientras más lo hagamos, más sabios nos hacemos. Y esa sabiduría no se trata de conocer, sino interpretar. Muchos tendrán datos en la mente, pero no la comprensión verdadera de lo que significan las cosas, ¿no? Es como si yo veo cuando aparecen las noticias el mercado Nikkei, ¿no?, y subió cuántos puntos, ¿eso es chino para mí? Puedo saber en cuántos puntos, pero no tendré ni idea de qué se trata. El sabio sabe de la complejidad de la vida y sus aparentes injusticias o contradicciones, pero el sabio sabe que detrás de todo está Dios y usará todas las cosas para bien. El sabio lo entiende, por eso pone su vida en las manos de Dios. La sabiduría de Dios alegra la vida, ilumina el rostro. David, el padre del maestro, lo dijo así, Salmo 19:8: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Entonces, la sabiduría de Dios lleva a una claridad de la vida diaria. Nos ayuda a interpretar las aparentes contradicciones, y es aquí donde quienes no tienen una relación con Dios, o a los que llamamos que no son cristianos, ven a los cristianos que pasan por ciertas situaciones y no lo entienden. Pero ¿por qué sigues confiando en tu Dios? ¿Por qué sigues creyendo en Dios? Si mira mira lo que estás pasando. Porque el cristiano sabe, conocemos a Dios y sabemos que todas las cosas ayudan para bien, aunque ellos no lo puedan entender. El sabio conoce que hay diferencias, y estas aparentes contradicciones en realidad no lo son. Es el medio que Dios usa para conseguir un propósito en nuestras vidas. Por eso el sabio puede ver cómo el mundo rechaza a Dios, cómo se pierden en la locura, y al mismo tiempo entristecerse por ellos, porque saben el destino final a que lleva esa locura. El sabio llega a sentir el peso de sus pecados y de la situación del mundo, pero al mismo tiempo lleva la felicidad, porque sabemos la solución final que Dios traerá al pecado y a la muerte. Por eso los cristianos podemos, si no alegrarnos de una manera, no alegrarnos en un sentido exterior solamente o superficial, podemos tener la certeza más bien de que aun cuando todo parece estar en nuestra contra, ¿quién tiene el control? Dios. Aun cuando sea real, hay cosas que no son agradables, pero sabemos que nuestro Padre tiene el control. Imagínense cuando Esteban
el primer mártir cristiano, fue juzgado. Leamos en Hechos 6:15 y veamos cómo estaba la apariencia de Esteban. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara, ¿qué? Comenzó a brillar como la de un ángel. Lo estaban apedreando, lo están asesinando. Una situación obviamente cruel, difícil, dolorosa, complicada. Sin embargo, dice la palabra, él estaba como mirando al invisible, como observando a Dios. Entonces, en nuestras circunstancias, en la vida diaria, vamos a experimentar en ocasiones quizás situaciones así. Situaciones contrarias a nuestra comodidad, situaciones difíciles, problemas, despidos injustificados, que la gente nos rechace, que la familia nos rechace, que los amigos no nos hablen. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, complicadas. Sin embargo, tenemos la certeza que todas las cosas ayudan para bien. La sabiduría entonces da una apariencia agradable en presencia del rey, pero además alegra al rey. Proverbios 14:35 dice: el rey se alegra de los siervos sabios. La sabiduría da gracia ante la autoridad, no porque sea chistoso, sino porque habla con prudencia, habla de forma agradable y transmite el mensaje claramente. Vamos al verso 2 y 3 de Eclesiastés 8. Obedece al rey, porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Vimos que entonces una señal de sabiduría es la sumisión a la autoridad, y la razón por la cual se debe respeto a la autoridad es por obediencia al nombre de Dios. ¿Y por qué? Porque se invocaba en el momento de hacer juramento y fidelidad al rey. Segunda de Samuel 5:3 dice: de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David hizo un pacto con el Señor y los líderes lo ungen como rey. Segunda de Reyes 11:17. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces lo que estamos viendo es que se hacía un juramento ante Dios de obediencia al rey. Cuando el sabio dice, cuando el maestro dice, obedezcan al rey, es indirectamente porque lo prometieron ante Dios. Porque además de que el rey tiene la autoridad, tiene poder y puede hacer lo que quiera y nadie puede decirle qué haces. Y aquí hay un paréntesis, porque entonces obviamente aquí, ¿a qué tipo de rey? ¿De qué tipo de rey está hablando? ¿A quién se refiere como rey? Job 9:12 dice: si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? Entonces, es evidente que el maestro no está hablando del rey terrenal, sino del rey de reyes. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Al rey podías cuestionarlo. Te mataban, pero lo podías cuestionar. Pero en sentido intrínseco así es diciendo, ¿quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, estás mal, estás equivocado en lo que está diciendo? ¿No? ¿En qué momento se va a equivocar? Cuando dice no te juntes con los que conspiran, la idea es que si el rey te ofende, no guardes resentimiento, no renuncies a tu responsabilidad, no quieras desquitarte de lo que sea que causó la ofensa. Podemos tener una aplicación con Dios. Por ejemplo, hay personas que se enojan con Dios y actúan de una manera peor, como intentando ofender o desquitarse. Pues Dios me hizo, pues ahora va a ver ¿qué ganancia hay en eso? Es absurdo. Sin embargo, los hay. Dejar de cumplir la responsabilidad. Dios no me contestó, pues ahora no voy a la iglesia. Así como, hoy no, por favor, ¿no?
No, Dios no hizo esto, entonces ya no voy a hacer esto o aquello. ¿Cuál es el propósito de eso? Pero dejar de cumplir la responsabilidad es una característica del pecado o del pecador, que es intentar huir de Dios. Pero ¿quién podrá huir de Dios? Salmo 139:7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Entonces, en esta porción, el maestro pasa de hablar del rey, de la autoridad de Israel, de repente hace referencias al Dios, al Rey de Reyes. Salmo 5:2 dice: escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Entonces, una vez más, si está haciendo referencia a Dios como Rey, está tomando el juramento o la lealtad a la cual el pueblo se había comprometido. Deuteronomio 29:12 dice: hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye las maldiciones y en otra parte que incluye las bendiciones de la obediencia. Este juramento se ratifica una vez más en los tiempos de Nehemías alrededor del 445 a.C. Nehemías 10:29 dice: juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Dios. Entonces, cuando dice alejarse del rey, salir de su presencia, podría implicar también como intentar separarse de Dios, alejarse de Dios, rebelarse contra Dios. Génesis 4:16 dice: luego Caín salió de la presencia del Señor en rebeldía, intentando quién sabe qué, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Vamos al verso 4 de Eclesiastés 8. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. El sabio confía que las injusticias tendrán un fin y entonces él será vindicado. Pero aquí, en esta tierra, la autoridad, el rey, tiene el respaldo de quien lo instaló. Ahí radica su poder. Vamos a ver un poquito en este domingo y lo que vimos el domingo pasado, cuando lo que empezó como un movimiento se volvió una institución y los papas ponían a los reyes o nombraban a los reyes o daban la bendición a los reyes, y los reyes negociaban con los papas y había muchas cosas, pero ahí residía el poder de los reyes porque era recibido de parte de Dios mismo, consideraban ellos. Entonces, frente a la autoridad, uno hace bien en someterse, porque si un gobierno funciona bien, castigará al malhechor, protegerá al ciudadano. Solo se debe resistir la autoridad terrenal si se nos ordena ir en contra de la autoridad superior, que es Dios. Y esto lo vimos en la historia cuando el faraón ordena a las parteras de que todo niño varón fuera asesinado. Y ese es quizá el primer caso registrado de resistencia civil de estas mujeres que decidieron no hacerlo, y ellos fueron bendecidas por eso. O cuando están en juego cuestiones morales. Por eso los cristianos no apoyamos estas agendas que están impulsando en ocasiones desde el gobierno, que se quieren legislar, como de alguna manera mal llamada cuestiones de salud de la mujer, y pretendiendo usar como argumento la salud, están legislando sobre las leyes del aborto. Eclesiastés 8:5-6. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Hay un tiempo
y hay un momento oportuno. Pero si no tenemos la sabiduría, nos van a pasar enfrente y se nos van a ir. Hay ocasiones en que eso sucede. Muchos pierden el momento oportuno por estar en la locura del pecado. Quienes no obedecen serán castigados. El que no es sabio no sabe cuál es el momento para actuar, ni qué es lo mejor para actuar. Entonces, cada uno tiene ya la suficiente carga de problemas o situaciones complicadas. ¿Para qué aumentarlos? Está diciendo el maestro, rebelándote contra la autoridad. Pero el que no tiene sabiduría no piensa o no interpreta adecuadamente los tiempos, no medita en las consecuencias. Pero dice el sabio, para todo hay un tiempo, para todo hay un momento oportuno, para todo hay una forma correcta. Y esta traducción viviente al final dice, incluso cuando uno está en apuros. Y dígame sí o no, dígame si no cometemos muchas equivocaciones o errores cuando estamos en apuros. Es el peor momento para tomar decisiones, pero estamos en apuros y nos pasa de todos cuando estamos en apuros. Hasta se nos cae el agua del café, nos ponemos zapatos equivocados y cuando nos damos cuenta, ay, me vine en chanclas a la iglesia, ¿no? Como suele pasar. Suele pasar por andar en apuros. Para todo hay un tiempo. En su sabiduría, Dios nos ha resguardado de saber los hechos que el futuro depara, porque siempre debemos estar preparados entonces para los cambios inesperados y para depender de Él. El necio, por ignorar los tiempos, todo le cae de sorpresa. Se le acaban los tiempos, no programa, no presupuesta, no previene y siempre anda en apuros. Los sabios hacen caso de los tiempos y en lo eterno, previendo el juicio de Dios, nada los toma por sorpresa. Aunque no saben cuándo será el momento exacto, sabe que hay un tiempo oportuno y debe estar preparado. Los cristianos debemos estar preparados porque así será con respecto al regreso de nuestro Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 4. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará, ¿qué? Inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. ¿Y qué? No serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Aquellos que han dado la espalda a Dios será una total sorpresa y un día, dice la palabra, de crujir de dientes, de temor, de angustia. Pero para el cristiano que estamos expectantes ya, puede ser en cualquier momento. Con respecto a la segunda venida del Señor hay varias posturas, y en esto yo no soy dogmático porque ¿quién puede saber cuál es la correcta? Sin embargo, por la que yo en lo personal me inclino, yo creo en lo personal que el siguiente evento que los cristianos estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando los cristianos desaparezcamos de este mundo. Yo soy de los pretribulación. Algunos dicen no, que el cristiano va a pasar por la tribulación, no, después de la tribulación. Pero en mi entendimiento, el próximo evento que estamos esperando es, y esto puede pasar en cualquier instante. Por eso me preocupo cuando los domingos vengo y veo pocos, digo, ay, no habrá sido. Y no. Y me acuerdo, soy el pastor. Lo iba a decir, pero dije, mejor ofenderlos a ustedes, ofenderme a mí, mejor me ofendo a mí. Sí. Dice, y vamos a ver Eclesiastés 8:7, dice: además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Y esta es una de las
deficiencias que el maestro encontró con respecto a la sabiduría, incluso el sabio, ¿no? Porque el futuro es incierto. ¿Quién puede saber lo que sucederá? Y menciona cosas que están más allá del poder humano, como la vida, la muerte, la guerra, la impiedad. Sabemos que al final Dios usará todo para nuestra bien, pero en esta vida nunca podremos estar seguros de lo que sucederá en el futuro, ni siquiera en el mañana. ¿Quién de nosotros puede asegurar que el próximo año estaremos en estas mismas condiciones, todos aprendiendo? Deja tú el próximo año, el próximo mes. Deja tú el próximo mes, mañana. Y eso es lo que el maestro nos está diciendo. Entonces hay cosas inesperadas, y lo que vamos a estudiar la próxima semana está sumamente interesante. No se lo pierdan, por favor, porque es de esas contradicciones bien obvias que nosotros las vamos a identificar bien clarito. Por eso Dios no nos da una claridad del futuro o una revelación clara del futuro. Nos da información, nos da ciertos adelantos, pero nadie puede saber con certeza. Por eso el sabio ha insistido en diferentes ocasiones: disfruta hoy, disfruta del trabajo, disfruta de la comida, disfruta de la vida, vive un día a la vez, confía en Dios. No hay manera de saber qué viene en el futuro, no hay manera de saber. Y la Biblia condena directamente querer descubrir el futuro por medio de las estrellas, los astros o los adivinos. El profeta Isaías habla al respecto en tono de burla. Dice Isaías 47, 13, 14: ¿tanto consejo recibido te ha cansado? ¿Dónde están tus astrólogos, esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el fuego, no pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos, su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse. Isaías 47, 13, 14. Entonces los cristianos abiertamente, directamente se nos dice eso de querer saber de que ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los? Tauro entró en conjunción con Capricornio, entonces es un buen tiempo para hacer negocios y este mes te vas a enamorar. Y sí, dicen aquellas, ¿no? La Biblia dice, condena todo eso, condena los querer saber. Virgo, tu número de la suerte hoy es el día 4, tu color el azul, ¿no? Y ahí están poniéndose azul y buscando algo con el número 4. Y el profeta Isaías los ridiculiza. Dice Isaías 8, 19 y 20: tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¿Para qué ir a los astros si podemos ir al creador de los astros? Si podemos entrar, dice la palabra, confiadamente ante el trono, ante su presencia y clamar. El último verso, 8 de Eclesiastés 8. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Y este verso nos habla de aquello de lo cual nadie puede escapar. No hay excepciones. La muerte, y después de la muerte, el juicio. La maldad, el pecado, puede conseguir recursos, dinero, poder, pero nada lo podrá librar de la muerte temporal y o de la muerte eterna.
Isaías 28:15 dice: se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. Muchos quieren adorar a la muerte para que los proteja, y hay una cultura de todo ello. Creo que la mayoría sabemos de esto. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. El verso 18 les responde: anularé el trato que ustedes hicieron para burlar a la muerte, revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Nadie escapará. Entonces, la ignorancia voluntaria tiene consecuencias. Así como el ser humano no puede controlar el viento o el espíritu, en hebreo la palabra para espíritu es la misma que para viento, es ruaj. Entonces, nadie puede controlar el viento o el espíritu. El ser humano no puede posponer el día de su muerte. No hay nadie que pueda escapar. Todo lo que se hace bajo el sol tiene consecuencias. Quizá el maestro piense en las veces que el sabio puede escapar de la ira del rey, o las veces que el astuto puede escapar de las consecuencias, o cuando el hábil puede escapar de sus responsabilidades. Pero ¿quién podrá escapar del día de su muerte? Nadie. Para terminar, en la época del rey Salomón, los reyes gozaban de potestad, y la palabra del rey era, y su palabra es la ley, y su palabra era absoluta. Si era sabio el rey y era bueno, era una gran bendición para el pueblo. Pero si el rey no era sabio, e Israel tuvo constantes evidencias de esto: reyes buenos, reyes malos, reyes sabios, reyes necios. Y cuando el rey no era sabio, el pueblo sufría y se volvían esclavos bajo su yugo. Pero aquí, tomando los extractos que nos da, o los brochazos que nos da el maestro, sabemos que hay un rey de reyes, ¿no es cierto? Sabemos que hay un rey con poder ilimitado, nuestro rey que es soberano por sobre todas las cosas, Dios. Él obra su voluntad en los cielos y su voluntad en la tierra. Nada puede detener su mano. Dios no tiene defectos, no le falta nada. Es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo. Por eso podemos decir, como dice el Salmo 93:1, el Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Y aquí la última línea podríamos ponerlo en primera persona: mi mundo permanece firme y no puedo ser sacudido, siempre y cuando el Rey de Reyes sea nuestro Rey. El Rey sea majestad en nosotros. Entonces nuestro mundo permanecerá firme y no seré conmovido, dice otra versión. El maestro nos ha dicho entonces: es bueno ser sabio, y pone un pero solamente: pero no pongas demasiada confianza en la sabiduría, porque hay cosas inesperadas que no puedes controlar. Nos ha dicho que hay un tiempo para todo. Si hay un tiempo para todo, entonces hay un tiempo para la crisis, hay un tiempo para las desgracias, hay un tiempo para problemas. No se pueden evitar, son parte de la vida. Y ni siquiera el más sabio puede saber siempre todas las cosas o el desenlace de todas las cosas. Y aunque hubiera alguien muy astuto para librarse de los malos tiempos o de las consecuencias, la verdad es que será totalmente vencido el día de su muerte. Así que, como cristianos, como temerosos de Dios, vivamos con sabiduría cada día. Y la sabiduría está disponible, y no está disponible
en las últimas páginas del TV Notas o del TV Novelas. Está disponible en la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque viendo hacia atrás en nuestras vidas, podemos reconocer de cuántas cosas nos has librado, nos has guardado. Nos has ayudado a tomar decisiones en momentos tan complicados de la vida. A veces no han sido fáciles las decisiones, y a veces en el corto plazo parece que fue contrario. Sin embargo, Señor, tu palabra siempre se cumple, tu palabra es verdad. Todas las cosas ayudan para bien. Y si hay áreas en nuestra vida que aún no están bien, es que aún no ha llegado el fin, aún hay más. Entonces, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en la fe ante cualquier circunstancia, aunque sea contrario a lo que esperamos, aunque sea complicado, aunque sea difícil. Señor, sosténnos cada día en tu mano poderosa, y no permitas que volvamos atrás, no permitas que volvamos a la necedad del pasado, Señor. Cada día llévanos de aumento en aumento. Vamos a ir hacia más cada día, a parecernos más a la imagen del varón perfecto, acercarnos cada día más a ti, Señor. Y es un caminar, un peregrinar en el que todos vamos juntos. Todos siempre necesitamos avanzar un poco más. Gracias por las enseñanzas del libro de Eclesiastés. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que toma este tiempo, Señor, para aprender tu palabra. Yo te pido, Señor, que les honres, que les bendigas. Tú sabes sus anhelos, tú sabes sus deseos, tú sabes sus luchas, tú sabes sus crisis, Señor. Que en medio de cada día puedan ser victoriosos, tomados de tus manos. Gracias, Padre bendito. A ti la honra, a ti la gloria, el honor, poder, majestad por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.